Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Muchas gracias, Jorge Echeverry, por la invitación. Es un enorme gusto estar con ustedes. Em, Me alegran estos espacios puramente voluntarios, ¿no? De escucharnos, de dialogar, de aprender todos, ¿no? Así que me siento muy, muy feliz. Aparte, tengo un largo vínculo con esta casa. Pasé unos cuantos veranos aquí. He escrito cosas aquí en el Rancho Grande, etcétera. Así que muy, muy, muy contento. Adelanto algo. Soy sordo, pero muy sordo, ¿eh? Uso audífonos en los dos oídos. Y me interesan muchísimo sus preguntas. De corazón lo digo, me interesan las cosas que se les ocurran. Es el alimento de cualquier investigador, escuchar lo que otros dicen de lo que uno piensa. Entonces, les pido ¿no? Será una dinámica común, pero en mi caso les pido que levanten la mano primero para acercarme, porque desde allí no los voy a escuchar. Sí, y no quiero hacerme repetir. Igualmente, aunque me ponga por allí, seguramente les pido que repitan, porque bueno, es la sordera, se la vi. Bien, de repente el tema que vamos a hablar acá, este lugar es tan apropiado, ¿no? Si uno se detiene un momentito en estas fotos, ese protagonismo internacional del dueño de casa, Eduardo Víctor Aedo, ¿no? Que le venía de Luis Alberto de Herrera, su maestro. Luis Alberto de Herrera es uno de los padres, si no el principal responsable de pensar el Uruguay internacional, digamos, ¿no? Así que muy apropiado el lugar. Bien. Voy a esto. Esta es una foto muy reciente de la nave Orión, del Artemis 2, un proyecto de circunvalar la Luna, ¿no? Y hay unas fotos hermosísimas de la Tierra desde el lado oculto de la Luna. Sí, sí, yo lo tengo, pero me voy a detener un ratito acá. Digo porque lo que yo voy a hacer ahora es un relato, una narrativa, como se dice ahora, la manera como yo les puedo presentar algunas ideas, algunos argumentos de lo que está pasando en el mundo. Por supuesto que es una cosa modestísima. Dicen que los astronautas en general, no sé si les ha pasado esto, cuando vuelven a Tierra sienten una sensación de irrealidad, como que vuelven al escenario de estúpidas disputas en las que nos envolvemos miles de millones de personas, ¿no? La Tierra desde afuera se ve mucho mejor, mucho más hermosa además, o muy hermosa, pero me interesa esta idea de que las reflexiones que yo les puedo volcar ahora, a lo único que aspiran es a provocarles un poquito más de pensar y reflexionar sobre la actualidad mundial. Salir un poquito del Uruguay y pensar el mundo todo hasta donde podemos. Y como dijiste recién, estamos viviendo, a mi juicio, un momento apasionante. Desde hace 5 siglos ninguna generación le tocó contemplar, no digo protagonizar porque nosotros somos un poquito de la periferia, pero sí contemplar un cambio o tantos cambios simultáneos en todo el mundo, que es un privilegio. También a veces nos asusta, y con razón, pero también nos sorprende gratamente todos los días. Entonces, lo que yo quiero marcar acá, no sé si este número es obvio para todos, que hace ese 8.300 allí. No. Exactamente, somos 8.300 hijos de Dios para los creyentes, 8.300 hermanos, divididos, fragmentados en lenguas, culturas, razas, políticas, ideología, pero nos hermana la naturaleza humana. Y esto nos da ya una medida muy clara de la enorme complejidad que tiene ocuparse del mundo como una totalidad. No estamos hablando de 3,5 millones de habitantes, que es algo enorme ya de por sí, sino de 8.300 millones. Y esto que está aquí abajo, y a un nombre que no me gusta, inteligencia artificial, pero no me voy a meter en esa discusión. Digamos, como
el último gran desarrollo tecnológico, gran en el sentido de la escala de aquellos desarrollos tecnológicos que afectan globalmente a todos y cada uno, también de los 8.300 millones. Bueno, esto era solo para presentar aquello de lo que voy a hablar, a ver si ahora sale. Bien, les cuento un poquito las bases de mi enfoque. Yo he sido por más de 20 años profesor titular de la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Heredé un programa que lo modifiqué muy prontamente los 2 o 3 primeros años, y luego me enfoqué estrictamente en el concepto de poder global. Empezábamos desde Aristóteles y llegábamos hasta el siglo XX, pasando por los modernos, ¿no? De Locke, Hobbes, etc., pero siempre pensado desde el poder global. ¿A qué nos referimos cuando decimos poder global? Bueno, a la capacidad del poder visto no desde una particular parte del mundo, sino del conjunto, la capacidad de tomar decisiones, pero ya en conjunto y sobre el conjunto. ¿Por qué no tendría sentido, a mi juicio, hablar de ideas políticas si no se piensa desde el poder global? Porque ya el mundo es una unidad. A veces a las piñas, tal vez muchas más de las que quisiéramos, pero estamos todos interconectados. Esto implica, diría Aristóteles, que es la única polis existente hoy en el mundo. La definición de Aristóteles de polis es una comunidad autosustentable y completamente autónoma que se basta a sí misma. Hoy ninguna de los estados, ni la superpotencia, es capaz de bastarse a sí mismo, ¿no? Estamos totalmente interconectados. La única polis que nos queda, según los atributos de Aristóteles, es el mundo todo. De allí también hablar de poder global. Este señor, Zbigniew Brzezinski, es un polaco-americano, muy jovencito, ya hizo la universidad en Estados Unidos, fue consejero de Seguridad Nacional, asesor de Seguridad Nacional, un hombre de consulta de la Casa Blanca durante toda su vida, todavía durante la presidencia de Barack Obama, que ya estaba bastante viejito, seguía siendo el hombre principal de consulta de la Casa Blanca. Él publicó un libro en 2012 que a mí me marcó la cabeza, de esos libros que te formatean, es antes y después de ese libro para mí la comprensión global, donde él desarrolla el concepto de poder global y es el concepto en el cual yo me apoyo para este análisis. Por supuesto, no voy a entrar a detallar esas cosas, no es el propósito de esta charla. Sí me interesa que este punto de partida, lo que dice Brzezinski desde el observatorio principal del mundo, que por supuesto es la inteligencia estratégica de Estados Unidos, él dice ya en 2012 que hay una crisis del poder global muy interesante, son 6 factores que hacen a esa crisis, pero básicamente él dice que eso lo está produciendo el cambio del centro de gravedad mundial, desde occidente a oriente, específicamente hacia oriental, un fenómeno de despertar político global que tiene que ver con las redes sociales, etcétera, tampoco me voy a detener en eso, y sobre todo es muy crítico de la política exterior, también de la interna, pero sobre todo de la política exterior norteamericana a partir de 1990, es decir, cuando después de la implosión de la Unión Soviética queda como el responsable principal del poder global, digamos, ¿no? Bueno, esto se va a ir desplegando a lo largo de la charla, pero sería como su punto de partida, ¿no? Bien, acá hay un esquema que he usado siempre en mis clases de historia de las ideas políticas. Disculpen que de ratos voy a resonar un poquito profesoral y no me gusta, pero digo, esta distinción para mí es clave para entender. Lo que yo propongo es lo que digo ahí. Entre 1494 y 1522 comienza la historia universal o la historia mundial, y empieza el ciclo histórico, el largo ciclo histórico que está terminando hoy ante nuestros ojos. ¿En qué sentido? Ahora lo vamos a ir explicando. Señalo las fechas porque 1494 es el primer tratado que tiene la pretensión de hacer un acuerdo global, la línea de Tordesillas famosa que dividió las jurisdicciones de España y Portugal, ¿no? Por eso lo tomo. Siempre las fechas no son divisorias absolutas, es para ponernos en un horizonte, ¿no? Pero entonces, Tratado de Tordesillas, primer tratado de alcance global,
1494, y 1522 por una fecha que también nos es muy cara a los españoles americanos, como me considero. Soy argentino de nacimiento, uruguayo adoptivo, pero soy sobre todo español e italiano, esas cosas que vienen de la sangre, ¿no? Entonces digo, 1522 es la fecha en que la nave, se celebró los 500 años, en el 2022, en que la nave Victoria, al mando de Sebastián Elcano, entra al puerto de Sevilla, después de completar la primera circunvalación mundial. Por eso tomo eso como divisoria. Hasta aquí tenemos historias locales y lo que llamamos habitualmente mundo antiguo. Acá tenemos lo que llamamos mundo moderno y lo que consideramos ya historia mundial, ¿no? Ese es como el otro punto de partida. Bien, ¿por qué está terminando esto? Este periodo. Bueno, la propuesta es que en 1945, ya la voy a ir desarrollando, finaliza la hegemonía europea sobre el mundo. Durante casi 5 siglos, 4 siglos y medio, sucesivos imperios establecieron un control del poder global. No es que fueran el sinónimo del poder global, no hay ningún Estado que pueda considerarse sinónimo del poder global, pero sí eran los que formatearon, digamos, ese mundo moderno, ¿no? En primer lugar, el Imperio Español, del que fuimos parte. En segundo lugar, el Imperio Francés, el Imperio Británico, y me detengo un segundito porque habitualmente no se lo considera el Imperio Ruso. Es importante entender que Rusia es una potencia europea. Se convirtió en euroasiática por un procedimiento colonial. Todo lo que ven de la línea roja, que son los Urales, y un poquito antes también podríamos decir, es todo colonización rusa. En esta porción, voy a volver sobre eso, está el 80% de la población de Rusia y el 90% de sus recursos económicos, intelectuales y demás. Todo esto es semidesierto y es ocupación colonial rusa. Es importante esto porque durante la Guerra Fría, eso de oeste y este, sobre todo en el inglés, que no usan occidente, ellos hablan west, de west, ¿no? Y entonces generó la idea de que Rusia era el este. El este de Europa, sí, pero no un este global, ¿no? Desde Europa o desde Occidente, el este es más bien Asia y sobre todo Asia Oriental, ¿no? Bien. Interrúmpame, por favor, si voy muy rápido, ¿no? Bien. Bueno, este otro mapa marca lo que podríamos llamar el ápice, el momento culminante de esa hegemonía europea. Es un mapa de 1900 que te marca lo que son las dependencias coloniales y vemos que fuera de Hispanoamérica y Brasil y aquí China y Mongolia, bueno, Arabia Saudita, en fin, pequeñas porciones que se mantenían en supuesta independencia o libertad relativa, pero la tenían. Todo el resto del mundo estaba fragmentado y administrado directamente por Europa. Hace poco más de 100 años. En 1900 mi papá tenía 5 años ya, o sea que es muy próximo este hecho para medir también la velocidad de la caída de Europa, ¿no? Desde el punto de vista del poder, Europa sigue siendo un lugar delicioso, bueno, con algunos problemas, pero muy lindo para vivir y para estudiar y qué sé yo, pero es ya un continente sin poder. En términos relativos de poder, tiene apenas un poquito más que África y que América Latina, pero un poquito. Es los precios de esa caída tan abrupta. Bien, ¿por qué este mapa? Insisto, y vamos a ver más adelante por qué, es muy, muy, muy importante entender que Rusia es una potencia europea. Podríamos decir, vamos a volver sobre eso también, las 2 guerras mundiales fueron guerras civiles europeas, que en su intensidad involucraron a agentes no europeos, ¿no? Como Estados Unidos y Japón de un modo muy fuerte, pero que básicamente fueron guerras civiles europeas, ¿no?
Digo, porque esa herencia de conflictividad europea, de algún modo se va a trasladar al mundo post-europeo, digamos, a través justamente del rol que la Unión Soviética pretendió jugar sobre Europa y sobre el mundo, ¿no? A veces surge la pregunta sobre qué quiere decir Occidente o a qué llamamos cultura occidental o civilización occidental, ¿no? Ahí yo insisto siempre mucho, levanto la mano, Rusia es parte de Occidente, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin Dostoyevsky? ¿Ah? ¿Qué sería sin Tchaikovsky? ¿Ah? O sea, hay una parte importante de nuestra cultura que es de origen ruso o eslavo en general, digamos también, ¿no? La Guerra Fría, ¿no? Y la guerra entre capitalismo y comunismo, mundo libre y comunismo, no, nos llevó a ponerla a Rusia allá lejos, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura occidental, si es que nos consideramos cultura occidental. Fíjense aquí, ahora lo veo con más detalle, lo que es la expansión de Rusia, ¿no? Ahí tienen desde 1613, yo marco hasta 1733, que es cuando llegan acá, a Alaska, ¿no? No hay que olvidarse, ¿eh? La Russian America, ¿eh? Así la denominaban, ¿no? Los rusos, ¿eh? Y llegaron a tener asentamientos por todo el Pacífico, ¿eh? Hasta en California hay puestos, lugares, construcciones que fueron realizados por rusos y con inversiones rusas, ¿no? Pero entonces, esto para entender que Rusia no es una potencia vista con demasiada simpatía en Asia. No tenemos, para entender lo que está pasando, es importante no perder de vista eso. No sé, aunque les parezca provocativo, si Xi Jinping se siente más cerca de Putin que de Trump. Tal vez es al revés, ¿no? Es importantísimo entender esto, ¿no? Y por eso todos los pasos que va teniendo esta expansión, que llega hasta Alaska, que finalmente por un apremio financiero se la venden, ¿no? A Estados Unidos, no fue ocupada militarmente. Pero sí recuerdo algo. En 1905, el Japón, que ya era una potencia industrial, le declara la guerra al imperio del zar por cuestiones de, bueno, el dominio del extremo de Asia. Y todo el mundo en Europa tomó medio en solfa esa guerra. Están locos los japoneses. ¿Cómo se van a poner contra el imperio ruso? Pues Japón ganó la guerra, ¿eh? Y y todavía es recordado, no solo en Japón, en toda Asia Oriental, la capitulación del imperio zarista ruso es recordado. ¿Por qué? Porque lo sienten como el primer gran triunfo de Asia sobre Europa, del extremo oriente sobre el extremo occidente, ¿no? Entonces, insisto que para comprender la situación eh, existente hoy en el mundo es importantísimo entender esto, ¿no? Miren esta foto, sí, foto de un cuadro, ¿no? Este es un cuadro de un pintor alemán muy célebre, muy conocido. Hay muchas representaciones de la retirada de Napoleón de Moscú, ¿no? Esto aconteció en 1812, es una fecha importantísima por muchas, muchas razones. Dejó una lección todavía no suficientemente asimilada por las grandes potencias, ¿no? El resultado de una batalla no depende solo de las armas, de la temperatura, pero eso lo resolverías llevando mejor equipamiento, que no tenía el ejército de Napoleón porque iba preparado por una campaña breve. Totalmente de acuerdo. Pero hay algo más. ¿Perdón? La estrategia. A ver. Sí, pero ¿cuál fue la astucia rusa? Y a ver. Dejaron, a ver, Napoleón al frente de un ejército de 600.000 soldados, la artillería más compleja y moderna de la época. ¿A qué se aprestaba después de haber derrotado en 2 o 3 batallas decisivas al ejército
zarista, iba a decir soviético. Lo que era también Moscú. El zar mismo estuviera a las puertas de Moscú. Sí, Moscú estaba incendiada. O hubiera mandado, ¿no?, a una delegación soberbia de príncipes y yo que sé, a recibirlo. No encontró a nadie en la entrada, pero empezó a entrar en la ciudad y no había nadie en la ciudad, solo perros lo recibían. Moscú tenía 200.000 habitantes. Quedaron menos de 5.000 en la ciudad porque no se podían desplazar. Dejaron la ciudad sin nada. Napoleón, por supuesto, vos dependés cuando ocupás una ciudad, ¿no?, de los víveres, ¿no?, de los sistemas de salud, de todo. Quedó tan desconcertado que dicen que las primeras noches no podía dormir. Jamás se había enfrentado a una cosa similar. Porque el grado de disciplina social que vos necesitas para evacuar toda una ciudad, abandonando tus bienes, tus recursos, tu casa, es gigantesca. Era a lo que se enfrentaba Napoleón y que un francés de la época jamás hubiera podido comprender. Algo parecido pasa con Irán hoy, ya vamos a volver sobre eso, ¿no? La realidad es que Napoleón entró en un proceso angustiante, empieza a mandarle cartas al zar pidiéndole negociar un acuerdo, el zar no le contestó ninguna, empieza a buscar intermediarios, todos le dicen, bueno, le voy a transmitir al zar, le voy a transmitir. Jamás recibió una respuesta hasta que al final, después de un mes y algo de estar en Moscú, decide irse. Sin acuerdo, sin nada. Eran 600.000. Llegaron a Francia 200.000. ¿Por qué? Bueno, porque con guerra de guerrillas los rusos lo atacaban continuamente, además del frío, por supuesto, que le mató a muchísima gente, ¿no? Es decir, digo, Rusia se mostró allí, yo he puesto aquí, no sé si conocen esta foto, porque Rusia es también la que toma Berlín, no los aliados. Por eso es un soldado ruso el que está colocando la bandera de la URSS en lo que quedaba del Reichstag, ¿no? La punta más alta que quedaba del Reichstag, ¿no? Digo, es, desde el punto de vista militar, Rusia es como que siente que es invencible. Ojo que Estados Unidos también, ¿no? Así que estamos en la competencia de dos que se consideran invencibles, pobre de nosotros. Bueno, pero entonces, digo, también hay otra cosa que nos afecta como hispanoamericanos. Sí, perdón. La obertura 1812 de Tchaikovsky. Por supuesto, que tiene hasta los cañones. Exactamente, sí. Gracias por la acotación. En la tradición popular rusa le llaman a la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patriótica, ¿no?, la guerra contra Alemania. Pero el nombre Guerra Patriótica empezó con Napoleón, ¿no? O sea, es un dilema de existencia. O vences o muero, ¿no? Bien. Pero digo, hay otro hecho importantísimo, ¿no?, que acontece. Napoleón va a ser derrotado al año siguiente, 1813, en Waterloo, ¿no? Pero cambia la derrota de Napoleón, coloca por primera vez en más de 2000 años a países del norte de Europa, es decir, anglosajones, germanos y eslavos, en el control del continente. Desde Grecia y Roma hasta el Imperio Español, Europa siempre fue conducida desde el Mediterráneo, desde el sur, y la gente del norte estaba acostumbrada, los desgraciados malvados, ¿no? En los Países Bajos, lo que sufrieron con los tercios españoles. Entonces, hay como se acaba el mito de la invencibilidad de la Europa del Sur y pasa al momento de hegemonía de la Europa del Norte y de la Europa eslava, porque Napoleón no hubiera sido derrotado sin la colaboración de Rusia, del mismo modo que en 1945 hubiera durado mucho más a veces. Bueno, hipótesis contrafáctica, no sabemos lo que hubiera pasado, pero insisto en esto, Rusia, actor fundamental de la política europea. Bien,
Y también vuelvo sobre que Rusia es vista en Asia como una potencia colonial, odiosa, tan odiosa como cualquiera de las otras potencias occidentales, ¿no? Fíjense, esto es una, a ver si sale, esto así, es una postal, tiene la firma del que la mandó y todo, ¿no? Enviada desde la zona alemana de Tianjin. Tianjin era un puerto, sigue siendo uno de los principales puertos del norte de China, que estaba ocupado por potencias extranjeras y se habían repartido el territorio, ¿no? Aquí pueden ver las zonas pertenecientes a cada uno de las potencias ocupantes, ¿no? Tianjin se llamaba entonces occidentalizadamente Tianjin, hoy se escribe y se lee Tianjin. Es como uno de los símbolos fuertes de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, ¿no? La ocupación de Tianjin empieza con la guerra del opio, la primera guerra del opio, ¿no? Y bueno, el año pasado, creo, sí, en 2025, los chinos eligieron Tianjin para hacer la celebración de los 25 años de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un sistema regional que armado por China, ¿no? De potencias asiáticas y del centro de Europa, del centro de Asia y del sur de Asia, como símbolo, ¿no? de respuesta histórica a esto. Pero vuelvo a lo que dice esta, ¿no? Entrada en China, saludos del campo de batalla. El campo de batalla son los soldados de las potencias extranjeras derrotando a los chinos simplemente con patadas en la cola, ¿no? Bien, y lo que marco es que ese señor es un soldado ruso, a la par de los otros, y si ustedes ven acá las llamadas concesiones, ¿no? Que se habían repartido en la ciudad, aparece Rusia también, ¿no? Para no olvidar, Rusia tiene también esa marca de ser corresponsable del siglo de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. No hay que olvidar estas cosas porque después inciden en la manera como uno percibe, ¿no? Lee las noticias y bueno. Entonces vamos a el comienzo del fin, digamos, ¿no? 1945, habíamos dicho al principio, hasta 1945, ¿no? Tenemos la hegemonía europea sobre el mundo, ¿no? ¿Qué pasa allí? Bueno, no sé si se acuerdan, esta es una foto, hay varias, muy difundidas, muy conocidas sobre la conferencia de Yalta, una conferencia que se realiza ahí en una ciudad del Mar Negro, a pedido de Stalin, que estaba en una posición dominante, justamente porque era el que había decidido la batalla europea. Y está, bueno, este es Stalin, este es Roosevelt, y acá está un señor muy conocido, ¿no? Winston Churchill, que tenía la esperanza de quedar en esta mesa, ¿no? De los grandes que iban a decidir el mundo. Y no pudo estar ya ni en la siguiente, ¿no? Es decir, el resultado de la conferencia de Yalta establece dos centros, dos polos hegemónicos, dos centros con sus respectivas esferas de influencia, ¿no? Un nuevo Tordesillas, esta mitad para vos, esta mitad para mí. Partamos de ahí. Después vamos a ir discutiendo si esta línea va un poquito más allá, más acá, nos vamos a pelear por Berlín, ¿no? Pero básicamente ese es el acuerdo y lo que está en el círculo amarillo es lo que fue el centro hegemónico del mundo durante 450 años y que todavía Churchill creía, y Charles de Gaulle también, otro grande como Churchill, creían que todavía podían, pero ya Europa no había podido resolver por sí misma la gran guerra civil, el gran conflicto interno, no habían resuelto dos potencias extraeuropeas. A mí me gusta señalar, si ustedes ven en este mapa claramente, tenemos en azul la esfera de influencia de Estados Unidos, tenemos en rojo la esfera de influencia soviética, pero también tenemos un gris, que es importante. Hay grandes zonas del centro, del sur de Asia, de África e inclusive de América Latina, que no aceptaron
mansamente esa división, esto para vos, esto para mí, y generaron un proceso de tercería, de tercer mundo, de tercera posición, como lo quieran llamar. Acá Herrera le llamaba tercera posición, que tiene su momento culminante en la conferencia de Bandung en 1955, 10 años después de Yalta, ya con el proceso de descolonización en marcha, y que tiene personajes como Nehru, el gran padre de la India moderna. Este señor es menos conocido, Kwame Nkrumah, era un intelectual, presidente de Ghana. Este es más conocido, Gamal Abdel Nasser, ¿no? El padre del Egipto moderno. Este señor está en una foto por allí con Aedo, que es Sukarno, presidente entonces de Indonesia. Ahí. Y este señor es el mariscal Joseph Tito, que pretendía desde Europa tener también una posición independiente, ¿no? Pero en fin, lo que me interesa marcar es que aquí ya Europa ha quedado fuera del centro hegemónico. Y esta situación se disimuló muy bien, como que nadie fue del todo consciente de eso hasta la primera presidencia de Trump. O sea que no tenían política exterior, no tenían fuerzas de defensa suficientes, ¿no?, frente a la Unión Soviética o los estados sucesores, ¿no? Fíjense, hace unos años vienen aquí a Montevideo, a Uruguay, unos profesores de un instituto europeo, que es como una universidad europea que está en Florencia, que es una universidad que no pertenece a Italia, sino a toda la Unión Europea, y donde se supone que forman cuadros profesionales, políticos y demás, en un asunto de entender Europa. Bueno, tuvieron una actividad docente dentro del Instituto Artigas del Servicio Exterior y creo que en UDELAR. En un momento hacen una conferencia en el Instituto Artigas, en el anfiteatro, ahí en la Cancillería, y exponen, en una exposición no muy larga, 1 hora más o menos, todos los departamentos de este Instituto Europeo. Y no había ningún departamento de relaciones exteriores. Entonces, perdón, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que Europa no forme cuadros en una visión europea, no francesa, alemana o lo que fuere, en una visión europea de relaciones exteriores? Esquivaron la pregunta como pudieron, pero finalmente quedó: por ahora no nos interesa. Bueno, ahí está el resultado. Hoy es manifiesto que Europa queda fuera de las decisiones. Si se trata de discutir la guerra de Ucrania, si se trata de discutir la guerra del Medio Oriente, los europeos quieren volarse algún modo y nadie les deja, ¿no? Pero todo empezó aquí en 1945. Bien, ¿qué sigue después del fin de la Guerra Fría? Nos ubicamos ahora, salimos de 1945, 1955 y pasamos a 1991, ¿no? 1989-91, el derrumbe del muro, y finalmente, diciembre del 91, la disolución formal, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, no debe haber sido una coincidencia, el acuerdo que se llama de Belvesa, en el cual se disuelve la URSS, ¿no? Bueno, muy sintéticamente, ¿cómo voy del tiempo? Bien, muy sintéticamente tomo 3 respuestas que a mí en su momento me interesaron, no solo ellas. Igualmente podría agregar 2 o 3 más, pero podríamos, si uno se pone a estudiar, meter 20 más, ¿no? A ver, esto es una selección un poco arbitraria, tiene que ver con mis lecturas, mis intereses. Tomo a Francis Fukuyama, un autor que se hizo célebre por el libro El fin de la historia, ¿no? Ahora voy a comentar un poquito, muy sintéticamente, lo que decía. Samuel Huntington, también otro pensador importante. Para mí hay una trinidad, no sé si santísima, pero una trinidad en el pensamiento estratégico de los Estados Unidos, que son Brzezinski, que aquí ya cité, Henry Kissinger y Samuel Huntington. El único que hoy queda para mí de esa talla es Alison Graham, sobre lo cual ya voy a volver enseguida. Bueno, artículo, he puesto artículos que salieron primero. Esto es un libro de recopilación con capítulos de mucha gente, pero estas son 2 revistas muy, muy importantes.
y con su benemérita antigüedad de pensamiento estratégico de Estados Unidos, Foreign Affairs y The National Interest. Y fíjense que acá Fukuyama es muy de la dinámica intelectual norteamericana. El tipo todavía pone como pregunta si viene, hay un fin de la historia, y Huntington si hay un choque de civilizaciones. Recogen muchísimas respuestas. Los dos fueron libros provocativos, polémicos, ¿no? Así que, sobre todo en Estados Unidos, pero también fuera de ahí, se tradujeron los dos muy rápidamente, ¿no? Y entonces, esto es de 1992, me olvidé por la fecha, 3 años después, Fukuyama lo transforma en un libro, y 1993 también, perdón, 1996, de 1993 es el artículo, de 1996 es el libro, con muchas reediciones también, y finalmente Alberto Metol Ferré, un autor uruguayo, que es una de las personas que ha hecho inteligencia estratégica e intentar pensar globalmente el mundo desde aquí, desde Uruguay, que tiene un artículo que en realidad es una conferencia que él pronunció en Perú en un encuentro en 1992 que se llama Filosofía e Historia tras el colapso del ateísmo mesiánico. Metol era un converso, los conversos son los católicos de fuerte musculatura. Los demás somos bautizados y la vamos llevando, ¿no? No, eso no aminora mi fe ni nada de nadie, pero digo, Metol era un católico muy de los más potentes que yo he conocido. Entonces, la crítica fundamental que él va a hacer a la URSS no es tanto en el plano económico y político y social, sino fundamentalmente en el plano cultural, que implicaba una sociedad que se proclamaba por primera vez en la historia una sociedad atea, ¿no? Bueno, ¿qué dijeron estas 3 personas, no? Fukuyama, fíjense que si yo hablo de que está terminando una época, ¿no? Fukuyama fue mucho más allá. Dice, es posible que lo que estamos presenciando no sea el fin de la Guerra Fría o el ocaso de determinado periodo de la historia. No, no, es el final de la historia, ¿no? Miren qué ganas de provocar, ¿no? Se cansó de vender ese libro, ¿no? A veces las hipótesis provocativas tienen ese valor, ¿no? Que te conmueven un poco y te sacan de cierta rutina y te obligan a pensar, ¿no? El último paso de la evolución ideológica de la humanidad, y la universalización de la democracia liberal occidental como forma final del gobierno humano. Por más que haya 1 millón de años de historia humana, no vamos a superar la democracia liberal, ¿no? Era la hipótesis fuerte. Huntington, muchísimo más prudente, ¿no? Porque, a ver, Fukuyama tuvo que empezar a excusarse cuando las Torres Gemelas, ¿no? Todo el mundo se despertó de que no había ningún fin de la historia, hasta escribió un libro para mejorar en lo mejorable su tesis. Huntington, en cambio, creo que tuvo mucha más certeza, lo que él dice que los pueblos, y dicho en 1993, 1996, en ese periodo, ¿no? Hace casi 30 años, ¿no? Los pueblos y gobiernos de civilizaciones no occidentales ya no son objeto de la historia como blancos del colonialismo occidental, sino que, junto con Occidente, son impulsores y modeladores de la historia. Este sí que la vio, porque en 1996 nadie podía creer sensatamente eso, ¿no? Estados Unidos acababa de derrotar, después de haber sido la potencia que decidió la Primera Guerra Mundial, que contribuyó también decisivamente a la derrota del eje en la Segunda Guerra Mundial, después de haber derrotado a la Unión Soviética sin invadirla, ¿no? Decirle, mira, no, ¿no? Esa fantasía de que ahora Occidente fue impresionante este hombre, y cómo argumentó todo. Se lo ha criticado mucho porque, bueno, también tiene un lado un poco él, 8 años después exactamente, en 2004, por ahí creo que lo puse, no sé si lo puse, no, no. Escribió otro libro que se llama ¿Quiénes somos?, sobre los desafíos a la identidad estadounidense, en donde alimenta toda la idea de que Estados Unidos está sufriendo una invasión de los hispanos, que es una invasión no solo social, sino también cultural, que está convirtiendo a Estados Unidos en un país bilingüe. Él dice, el American Dream solo se puede soñar en inglés, en fin, empieza toda una cuestión por la cual se hizo bastante odioso. No me meto en eso ahora, aunque sería interesantísimo analizar, pero dijo esta idea de que él ya advertía
que el mundo estaba llegando o dirigiéndose hacia un mundo posoccidental, podríamos decir, ¿no? Bueno, y Mettol va con cierta similitud con Huntington, también objetó que la caída de la Unión Soviética significara que los Estados Unidos quedaban dueños del mundo, ¿no? Lo que él decía, no, se cayó no solo la Unión Soviética, con la Unión Soviética se cayó todo un sistema mundial. Ahora hay que construir otro. Y un poder global no se construye así, ¿no? Más allá de que nadie reparó que unipolar es una contradictio in terminis, diríamos, ¿no? Porque los polos siempre son como mínimo dos, ¿no? Si no, no hay, ¿no? Así que no sé qué es una cosa monopolar, pero no importa, el nombre quedó, como se hablaba de bipolaridad, entonces se empezó a hablar de unipolaridad, ¿no? Entonces él dice, se abre en realidad el primer interregno mundial. Interregno quiere decir entre reinos en origen etimológico, pero es un término que empleó mucho Arnold Toynbee, uno de los maestros intelectuales de Métaux Ferré, para señalar aquellos periodos en la historia donde un país o una región o lo que fue, el mundo entero, queda sin gobierno, ¿no? Por eso interregno, entre un rey y otro, ¿no? Son periodos convulsos, pero también de muchas transformaciones, porque al caerse los moldes que contenían todo explota en algún sentido, ¿no? Entonces dice, se abre el primer interregno mundial, un periodo sin vigencias indiscutidas, todo al revés de lo que decía Fukuyama, ni en el poder ni en los valores, hasta la consolidación de 5 o 6 estados continentales que establecerán un nuevo sistema de poder global. Nuevamente, tremenda visión, ¿no? Esto dicho en 1992. Con el valor de haber sido dicho desde nuestra humilde, modesta, riquísima y queridísima periferia uruguaya, ¿no? Porque otra cosa es mirar el mundo desde los Estados Unidos, o desde la Unión Soviética, o desde Pekín, yo qué sé, ¿no? Con estructuras, organizaciones, personas distribuidas en todo el mundo, con sistemas de colección informativa de todo el mundo, ¿no? Estados Unidos tiene el mayor sistema de colección informativa del mundo, ya lo tenía en 1945, en los últimos 80 años lo ha perfeccionado. Es decir, miles y miles de analistas analizando, perdón la redundancia, diariamente lo que pasa en el mundo. Esa es una ventaja infinita sobre cualquier rival. Bien, por eso pongo en valor Mettol, que desde su soledad montevideana, está bien que su militancia en la Iglesia lo llevó muchos años a Bogotá y se convirtió en un referente de la Iglesia en América Latina, desde México al Río de la Plata, que le abrió muchísimo la cabeza. Pero finalmente eso era sobre todo, le generaban o experimentaba puntos de vista eclesiales, no tanto políticos. Bien. ¿Qué viene ahora? Dice ahí arriba, ¿no? ¿Qué viene ahora? Ya pasamos 1945, pasamos 1991. Entonces, estos son los documentos de seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Son documentos periódicos, no se hacen todos los años, son documentos periódicos accesibles, disponibles para cualquiera que les interese, que resumen la perspectiva estratégica de Estados Unidos. Esto es lo que tiene Estados Unidos, ¿no? A este nivel, la absoluta transparencia. Miren, yo estoy pensando esto y mi conducta va a estar orientada en base a todo esto. Si no están de acuerdo, vayan avisando, ¿no? Este salió en noviembre. Este es de la primera presidencia de Trump, que actualizó. Ahora de este vamos a hablar un poquito. Este de noviembre de 2025 todavía no lo he leído. Sé su contenido. América Latina, que acá casi no existía, acá ocupa un tercio por lo menos. Así que a prepararse, a bailar. Bien, eso no es ni bueno ni malo. Vamos a ver, que se interesen por vos, en principio no es malo. Lo peor que a uno le puede pasar es que nadie se interese, ¿no? Y acá estoy, acá estoy. Bueno, así que ahora hay que ver cómo uno responde a eso, ¿no? ¿Qué ventaja puede sacarle? Este documento lo produce normalmente un organismo que muchos países tienen copias, hasta Uruguay mismo, ¿no? Pero
es un invento norteamericano que es el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano que depende directamente de la presidencia y que normalmente está a las trompadas ¿con qué? Con el Departamento de Estado, que es la Cancillería, y con el Departamento de Defensa, que son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tiene autonomía, porque está mucho más cerca de la oreja del presidente, y por lo tanto somete a los otros, al Departamento de Defensa y a la Secretaría de Estado, a cierta subordinación desde el punto de vista de la gran estrategia, que así se llama, el Great Strategy en inglés, es la estrategia global o poco menos, ¿no? Y que es fundamental para un país que pretende ser potencia global. Bien, lo que nos importa de este informe, que rompe toda, diría, la utopía fukuyamiana, es decir, eso de que venía la hegemonía absoluta del capitalismo y la democracia liberal, y por lo tanto, los 2 o 3 anteriores documentos posteriores a 1991 hablaban de comunidad internacional. Ese era el espacio mundial para los Estados Unidos. A partir de aquí desaparece la expresión comunidad internacional y el mundo se rige por eso, competencia de grandes potencias. Creo que es ECP, no me acuerdo, bueno, es una sigla en inglés, pero todo el mundo sabe lo que quiere decir, ¿no? Es decir, se abrió el juego y ahora estamos cada uno por la suya, el derecho internacional, todo eso está precioso, y sigamos elogiándolo, pero vamos a entrar en un periodo que se suspende un poquito su vigencia, ¿no? Esto es básicamente 2017. Fíjense, esto es el Consejo de Seguridad de Múnich, es una reunión anual, así como Davos, lo ubican, Davos o Davos, es un poco el foro máximo de los economistas y empresarios. Múnich es el foro máximo de los especialistas en relaciones internacionales y en seguridad. De modo, se reúne todos los meses de febrero, siempre en Múnich. También es relativamente accesible, todos sus documentos, discusiones, etcétera, y por lo tanto a quien le interese tener presente el Foro Global, es importante seguirlo. Esto es del informe, siempre producen un informe que es anterior a la conferencia. Producen el informe, lo mandan a todos los países o a todos los invitados que van a participar para que vengan ya con el machete de lo que van a decir sobre. Bien, esto es del informe 2019, visto por un caricaturista hindú, desde un medio de la India, ¿no? Está representando la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? Y su informe, como un grupo de personas metidas en una cueva de la que no saben por dónde salir, tienen 6 o 7 bocas y discuten si no, la salida está por allá, la salida está por allá, ¿no? Y lo que desaparece, lo que está roto, lo que se terminó, es el orden basado en reglas, como se decía, ¿no? El orden liberal internacional, ¿no? Esto es 2019. Fíjense el informe de 2020. Inventó esta palabra, me causó tanta gracia. Yo soy más bruto que Tarzán con el inglés, ¿no? Entonces empecé a consultarle a amigos, amigas que dominan bien el inglés. ¿Qué es esto? Westlessness. Esa palabra no existe. Y efectivamente a buscar en el diccionario no existe, ¿no? Bueno, se traduciría por algo así como desoccidentalizándose, ¿no? Bueno, y la imagen, ¿no? Esta es la portada donde se ve la mano de la cayéndose, y que la reemplaza, firme, no sé, una bengala que puede ser un hincha de fútbol o puede ser otra cosa, pero leamos esto, los cambios de poder de gran alcance en el mundo y el rápido cambio tecnológico contribuyen a una sensación de ansiedad e inquietud. El mundo se está volviendo menos occidental. ¡Qué descubrimiento! Pero lo que es más importante, Occidente mismo puede volverse menos occidental también. Esto es lo que llamamos Westlessness. Conferencia de Seguridad de Múnich,
2020. O sea, nos venimos acercando cada vez más al momento que estamos viviendo. Esto es, si yo les mostré antes al libro de La crisis del poder global de Brzezinski como una referencia que me cambió la cabeza, diríamos, no tanto, pero casi, este libro, Alison Graham tiene como 120 años, como Mirta Legrand, digo, no sé cuántos años tiene, pero sigue vivito y coleando. Ha ido en los últimos meses 3 veces a China, viejito y todo, se va, vuela y es un agente oficioso, pero con un papel importantísimo porque en China lo escuchan y lo respetan muchísimo, ¿no? Bueno, él en 2015 tuvo un acierto parecido al de Fukuyama y Huntington al publicar un artículo que se llamaba La trampa de Tucídides, que intentaba explicar lo que está pasando entre Estados Unidos y China. ¿Qué es la trampa de Tucídides? Es una expresión que inventó él, pero que la toma del historiador griego Tucídides, ¿no?, en la historia de la guerra del Peloponeso, que es básicamente la historia entre Atenas y Esparta. Y la tesis básica de Tucídides, no es que la formule así, pero lo que él va desarrollando en su relato, es que la guerra del Peloponeso era poco menos que inevitable. ¿Por qué? Porque había una potencia hegemónica, Atenas, a la que le apareció una potencia desafiante o retadora. Y entonces, cada vez que se produce esa situación, pareciera, y esa es la trampa de Tucídides, que estás condenado a la guerra, ¿no? Y ese es, bueno, esto es 2015, por supuesto, muchísima discusión, muchísimo debate, y luego, 2 años después, publica el libro de vuelta, títulos provocativos destinados a la guerra, o sea, hablando de China y Estados Unidos, ¿no? Con una pregunta, ¿no?, ahí abajo chiquita: ¿podrá Estados Unidos evitar la trampa de Tucídides? Como para diciendo, defendiéndose, yo no estoy diciendo que vaya a haber necesariamente una guerra, ¿no? Y es cierto, él lo argumentó muy bien. Yo justamente estoy tratando de colaborar en que no suceda, y por eso es, ¿en qué consiste? El mismo año se tradujo el chino mandarín, ¿no? Y fue bestseller también en China, 2017. Em, a ver, la base de la investigación, el libro tiene toda una investigación detrás con todo un equipo, como Huntington. Huntington tenía cientos de investigadores que trabajaban con él, rentados y no rentados, voluntarios, o sea, vos ocupate de aquello y con eso. Bueno, él trabajó con 2 o 3 departamentos de historia de universidades importantes de Estados Unidos y les pidió que analizaran todos los casos que se habían producido desde 1500 hasta el siglo XXI, en donde una potencia emergente desafiara a una potencia consolidada, ¿no? En total, hay muchos casos que son dudosos o están tan condicionados por otras cosas que no valen para el análisis, pero creo que finalmente él identifica 19 casos, de los cuales 15 terminan en guerra y 4 no. Entonces, por supuesto, estudiar los 4 en que no terminó en guerra. El principalísimo es la Guerra Fría. Es cierto que no fue una paz completa, pero evitó el holocausto nuclear, por ejemplo, ¿no? No es poca cosa. Y ya voy a volver sobre esto. Pero entonces, pongo... Sí, sí, perdón, acá está, ¿no? Digamos, es una estatua de Tucídides, creo que está en el Parlamento griego, y acá está Estados Unidos y China, ¿no? Bien, los podría haber aburrido con estadísticas de China, pero creo que ya todos más o menos sabemos, ¿no?, lo que significa el crecimiento de China en los últimos años. Me interesa este gráfico que está tomado del libro de Graham Allison, ¿quién equilibra a quién, no? Entonces, acá están las cifras en que se basa el análisis, pero básicamente son las relaciones del PBI corregido por poder de paridad de compra. Es un detalle importante a tenerlo en cuenta, es el modo en que la CIA, por ejemplo,
compara, porque si no, la comparación parece que no es tan certera y eficaz, y por supuesto Graham la usa. Entonces, fíjense, en 2004 las proporciones relativas de China y Estados Unidos. En 2014 ya China ha superado ligeramente a Estados Unidos, y en 2024 ya inclina la balanza a su favor, ¿no? No saquemos conclusiones de eso, pero es un dato a tomar en cuenta. Acá el farol nos tapa un poco, pero es Graham Allison con Wang Uning. Entonces, ¿alguna vez sintieron nombrar a Wang Uning? Bueno, este hombre es tan importante para lo que pasa hoy y mañana en el mundo como Trump, Putin y Xi Jinping juntos. Es el Kissinger de China, a pesar de ser un muchacho muy joven. Este muchacho, en 1990, recién graduado, por su cuenta, decidió hacer un viaje a Estados Unidos, que duró 6 meses, para estudiar cómo corno hacen para estar donde están. ¿Cómo aprendo para llevar a China al mismo lugar? ¿No? Recorrió como 20 universidades, tuvo reuniones, encuentros, yo qué sé, y escribió un libro que recién se tradujo al inglés el año pasado, que se llama América contra América, Estados Unidos contra Estados Unidos, haciendo un balance de las virtudes, fundamentalmente la tecnología, y los defectos, fundamentalmente el opacamiento creciente de la moral puritana o tradicional de Estados Unidos por un relativismo nihilista, ¿no? O sea, fíjense, es un chino. Bueno, de esto podríamos hablar en otra oportunidad porque es interesantísimo. Pero lo que me importa es que este hombre le llaman el Richelieu de China por el papel que Richelieu cumplió con Luis XIV, ¿no? Están disfrazados de ese modo, ¿no? Y es un nombre no de bajo perfil, de perfil subterráneo, ¿no? Extremadamente joven, porque no llega a los 60 años. Wang, W-A-N-G, Uning, H-U-N-I-N-G. Wang, sí, perdón, ahí está. Ahí hay una H que está mal, una rata, es Wang, como Wang Yi, que es el canciller. Digo, esto es también un gusto que nos dan los profesores, ¿no? Porque estos dos personajes representan el peso de la academia sobre el poder, ¿no? Si uno será un profesor ahí encerrado en su clase y peleando con los alumnos, corrigiendo exámenes, enfermándose, corrigiendo exámenes, pero también a veces los que son brillantes producen insumos que son importantes para los que verdaderamente deciden. Bueno, acá lo vemos así, y este señor Wang Yi es el canciller de China y es obviamente el que ejecuta la diplomacia práctica del imperio chino cotidianamente. Bueno, vamos a las diferencias. Mucha gente habla ya, no debería haber escuchado, que lo que estamos viviendo es la Guerra Fría II, la Segunda Guerra Fría, digamos. Y yo coincido en buena medida, ¿no? Está claro, desde que Estados Unidos decidió el mundo es una competencia de grandes potencias, ya está planteado el conflicto, puede ser darse sobre todo en lo económico, pero eventualmente también hay chisporroteos militares, ¿no? Lo que se llaman las guerras proxy, guerras en lugares aislados, pero que en el fondo están compitiendo las dos superpotencias. Pero hay una diferencia importantísima que, así como insistí al principio, para entender el mundo actual, hay que entender que Rusia es una potencia europea. Es importantísimo esto. Esto es una foto de un encuentro que en su momento fue ultra secreto. Kissinger anunció que se tomaba unas vacaciones, identificando el lugar y todo donde iba. Cambió de vuelo como 5 veces, entró a China desde Pakistán con nombre falso y se encontró con Zhou Enlai, que era el número 2 de China, debajo de Mao Zedong, el 9 de julio de 1971. Acá, en ese sofá, ahí se diseñó la estrategia que derrotó a la Unión Soviética. Esto es importantísimo entender. ¿Está?
Bueno, vamos por orden. El punto es, ¿tengo 5 minutos? Bueno, no, porque en estrategia, hay un concepto clásico que se llama la aproximación indirecta, que dice básicamente lo siguiente. Si tenés que pelearte con alguien, nunca hagas esto. Eso está bien para el boxeo. Lo que tenés que intentar por todos los medios es pegarle, pero desde el costado o desde atrás. Esto es la aproximación. En batalla se llama orden oblicuo. Cuando vos engañás a tu enemigo que dispusiste tus fuerzas frente a él y en realidad tenés una fuerza oculta por el costado que se está desplazando y te va a tocar por la retaguardia, si llega y si no por el costado. Eso es Bueno, ¿por qué aproximación indirecta? Ya en 1945 se veía una China emergente. En 1955 es un actor fundamental de la conferencia de Bandung, ¿no? En 1960 ya es cada vez más claro que China se va a convertir en 20, 30, 40 años en una potencia. Era aliada incondicional de la Unión Soviética, el Partido Comunista Ruso, el Partido Comunista Chino, hermanos. Bueno, tenían sus rencillas, sus disputas, pero era básicamente un entente que inventó Kissinger que se podía separar a China de Rusia. Y comienza un pacto no escrito que explica por qué China puede pegar ese salto y ser hoy el principal país manufacturero del mundo, porque eso lo hacen empresas norteamericanas, que también le sacan la manufactura a Estados Unidos con consecuencias sociales. Pero digo, esto fue una cosa genial. Solo Kissinger era un tipo. Yo sé que se lo cuestiona y está muy bien, ¿no? Yo no, por cuestiones relativas a las dictaduras acá en el Cono Sur, pero digo, soy lector de sus libros, ¿no? Y lo que me interesa en este caso es entender lo que es una gran estrategia, ¿no? Ahora, fíjense, eso hizo que la competencia entre los tres grandes, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética y China, una China creciente, terminara siendo un 2-1. China, Estados Unidos contra Rusia. ¿Qué pasa hoy? Y acá viene algo que me interesa muchísimo destacar. Esto es un artículo de George Kennan. George Kennan fue un diplomático profesional del Departamento de Estado, embajador en Moscú cuando se negocia el Pacto de Yalta y creo que en el 45 no, pero viaja a Moscú para administrar, ser el vocero de Estados Unidos en la gestión del Pacto de Yalta. Él cuestiona duramente, diciendo que es el mayor error estratégico que pueden cometer los Estados Unidos, la expansión de la OTAN. Él, como Kissinger también, sostenía que disuelto el Pacto de Varsovia, había que disolver la OTAN. ¿Por qué? Porque había que europeizar a Rusia. La mitad de Rusia, o más de la mitad, quiere ser europea, sobre todo los rusos europeos. Y ven a los asiáticos más o menos parecido a como se ven desde otros lugares del mundo. Acá no, nosotros no. Pero entonces, lo que eso produjo es esto, ¿no? Esta expansión creciente de la OTAN hasta que llega el intento de incorporar a Ucrania. ¿Qué es lo que desata la guerra de Ucrania, ¿no? Si uno lo compara, yo lo viví, me acuerdo perfectamente de las crisis de mi adolescencia, en segundo año de secundaria, me acuerdo de la crisis de los misiles del 62, porque era angustiante, y de la muerte, del asesinato de Kennedy del 63, me acuerdo el día concretamente. Pero entonces, piensen en esto, ¿no? La colocación, porque no fue intento, ya estaban puestos de los misiles rusos en Cuba, desató una crisis global que casi termina en una guerra nuclear, táctica o estratégica. Ahora, colocar misiles acá, no, ¿por qué no? Los rusos saben que somos buena gente, somos amigos, nunca vamos a usarlos. Bueno, eso fue, pero es una consecuencia de esto que así lo llamaba George Kennan, ¿no? Y Kissinger de acuerdo en eso. Bueno, vamos ya no a la guerra de Ucrania, sino a la guerra de Irán, al momento actual mismo, este año 2026, ¿no?
Esta tapa de Economist dice mucho, es de ya hace más de un mes, ¿no? Cuando veas a tu enemigo cometer un error, cuídate mucho de advertirle nada, ¿no? Y se ve ese Trump desdibujado, ¿no? Yo leo mucho, actualidad no es lo único que me dedico, pero leo 2 o 3 horas diarias, ¿eh? Le diría que hoy hay un cierto consenso en analistas de inteligencia, militares, en académicos, en periodistas, en pensar que fue un error el ataque a Irán, ¿no? Hay muchas explicaciones, se habla de una influencia excesiva del Estado de Israel y sobre todo del Mossad. El jefe del Mossad, que ya lo sacaron, fue el que pensó que bastaba con asesinar al elenco dirigente y se iba a aparecer una rebelión popular. Pero entonces, ¿qué está produciendo esto? Que Europa entre en una nueva conciencia acerca de cuál es su estatus con relación a Estados Unidos. Ya el hecho de Groenlandia, ¿no? El hecho de Groenlandia lo mostró a las claras. Este señor, Michel Yakovlev, es hijo de ruso, padre ruso y madre francesa, pero es un general francés ya en la reserva. Hizo un análisis precioso, lo saqué de ese sitio. Cuando Trump pide a Europa que lo ayude a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces la caricatura lo resume muy bien. El Titanic es la estrategia de Estados Unidos, que está a pique, y Trump que sale a ver, porque hay una anécdota, no sé si les llegó, de que el capitán del Titanic, en medio de la situación de extrema gravedad de que se vivía, regalaba las entradas para asistir a una función de la orquesta de a bordo, que eran carísimas, y él como, bueno, para que hubiera gente que fuera a escuchar a la orquesta cuando ya la situación, ¿no? Entonces, y están aquí los socios de la OTAN, ¿no? Mirando esta invitación de Trump, ¿no? Bien, entonces, y acá termino, la pregunta es si viene un Yalta 2, ¿no? No sé si han seguido la nueva reunión, porque es como la tercera de estos dos señores. Esto es de la reunión en Alaska, ¿no? Hace pocos meses. Yo no me puedo olvidar la imagen de Trump aplaudiendo mientras Putin se le acercaba por la alfombra roja. Es claramente una voluntad de decir, quiero arreglar con vos. Y con Xi Jinping lo mismo. Ellos están defendiendo su interés nacional de Rusia, de Estados Unidos y de China, de lo bien que hacen. Yo quisiera estar ahí. El tema es si son capaces de entender que a diferencia del 45, hoy el mundo tiene desafíos globales, varios, esos que ya enunciaba en 2012. Bueno, el cambio climático, la crisis ambiental, la contaminación, la crisis energética, no sé, puedo seguir sumando, ¿no? Y eso no lo resuelve ninguna superpotencia, ni siquiera un pacto entre superpotencias, ¿no? Es el poder global puro y duro. Ojalá que sean capaces de comprender también el cuidado y que en el centro del acuerdo, que van a ser, no me cabe duda, estén los bienes comunes mundiales, no solo los intereses de Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Y esto lo tomé de una caricatura, un dibujo que interviene la foto de Yalta, nada más que Stalin se ha transformado en Putin y Churchill se ha transformado en Xi Jinping, ¿no? Estados Unidos sigue estando en el centro. No se va a ir. Sacaron al Churchill, no va. No, este me parece que no. Sí, por favor. Complemento. Razón. Puedo estar desinformado. Simplemente yo, como todos, miramos la televisión, miramos los famosos estos que son todos expertos en geopolítica y cada uno, después de escucharle un rato, le ve la camiseta que le apareció por abajo del buzo. Ponga más cerquita, por favor.
Entonces yo lo que creo es lo siguiente. El micrófono, si puede poner. Creo que es lo siguiente. Que la guerra de Irán es simplemente que Estados Unidos quiere quedar con el dominio del petróleo del mundo. Por eso está asusando a Irán para que ataque a los Arabia Saudita, etcétera, 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 porque a ellos les interesa más que a nadie que el estrecho de Hormuz esté cerrado. Porque entonces hoy están vendiendo el petróleo de ellos a un precio que no lo soñaban y están utilizando el fracking, que antes era imposible por el costo, ahora les es rentable. Primero eso. Y el viaje del señor Trump a hablar con el señor Xi Jinping fue simplemente para decir, vamos a dividir el mundo a la mitad, hundamos a Rusia y quedémonos nosotros con cada mitad. Creo, mi opinión, de un simple observador que me veo todos los programas de geopolítica y la verdad que le digo, quizás me voy a poner yo también, porque dicen cualquier cosa como digo yo. Me parece, es la visión mía, porque uno escucha al famoso El Canal del Coronel, después escucha La Magia de la Bolsa, escucha a Jalife, escucha a todos los que aparecen. En el fondo, el resumen que yo hago, que es, hoy a Irán lo están usando porque quieren que Irán cierre el estrecho de Hormuz, quieren que se fundan todas las monarquías que están allí en el Golfo Pérsico, porque entonces Estados Unidos es el que provee el petróleo. Y ese señor rubio allí que está de corbata roja le fue a decir a Xi Jinping, ahora si querés comprar petróleo te lo vendo yo. Bien, muchísimas gracias por la intervención. Soy otro observador, ¿no? Somos dos observadores, así que pares. Sin duda, el petróleo juega un rol importantísimo en esto. Ahora, le voy a decir, no conozco un solo analista, ni los que usted ha mencionado, ni ninguno otro, que diga que a Estados Unidos le conviene que el estrecho de Hormuz siga cerrado. Ya hoy hay racionamiento de combustible en Corea del Sur, en Japón, aliados incondicionales de Estados Unidos. Las cadenas de distribución globales van a colapsar si no se resuelve la apertura a lo sumo entre un periodo de 1 mes a 3 meses. O sea, el petróleo podrá seguir subiendo, pero hay un grado de presión que va a recibir Estados Unidos de todos los afectados por el aumento del precio del... Bueno, claro, pero sí, pero no es negocio que Corea del Sur y Japón vayan a golpearle la puerta a China. Perdón, si me deja un segundito nada más, no, después lo escucho de vuelta. Digo, China tiene la puerta abierta al petróleo de Irán, por supuesto, ¿no? Que además se transporta por tierra y cada vez más. Pero lo que quiero decir que si el precio del petróleo explicara la política internacional, la verdad no pierdo el tiempo con esto. O sea, es una variable, pero hay que contemplar otras. No creo que sea una actuación el pedido de ayuda para liberar a Hormuz. No creo que sea una actuación el colocar su flota allí. No creo que el control del estrecho de Hormuz en poder de Irán, que es lo que quiere Irán, y cobrar peaje, 2 millones por barco que pasa, pueda ser algo que no se tome en cuenta en esto. O sea, me parece que Irán está un poquito, por lo menos, más interesado que Estados Unidos en abrir el estrecho, ¿no? Pero, de todos modos, ¿cómo es tu nombre? Ricardo. Esto es como yo dije al principio. Es un relato que trata de buscar una consistencia no desde la actualidad misma. La actualidad es incomprensible, es solo materia del periodismo. No se puede entender la actualidad.
de 8.000 millones de personas, 193 estados, miles de organizaciones públicas y privadas. La cantidad de variables, la cantidad de fenómenos hace imposible entender la actualidad. Uno puede generar de la actualidad cualquier hipótesis. Yo trabajo más en la línea de Méthode Ferré en un concepto que él llamaba la actualidad histórica. Vos no podés dominar tu presente y tratar de comprenderlo, pero sí podés conocer bastante bien los procesos de décadas, de siglos o de milenios que también explican lo que está pasando hoy. No explican todo, pero explican una parte, y eso sí lo tenés disponible. Entonces, mi análisis se basa un poquito en esa perspectiva de los procesos, ¿no? Perdón, tú puedes administrar las preguntas, digo, sí, porque hay, creo, otras personas. No, pero dale. No, ¿cuál es la posición de igualdad? No, favorable. A ver, no depende desde qué punto de vista lo mires. Si lo miras desde el punto de vista económico o social o político, no está en una situación de igualdad. Si lo medís desde los arsenales nucleares, el de él es más grande que el de Estados Unidos y el de China juntos. Entonces, eso es algo que te hace, te da la entrada para sentarte en la mesa. A ver, ¿alguna otra pregunta? Que el Golfo Pérsico, ojo, había Bueno, a ver, en esto hay un sitio que sigue, que lo financian las aseguradoras, creo, que sigue diariamente el tránsito. Nunca se cerró el estrecho. Se ha reducido muchísimo el tránsito, pero nunca se cerró. ¿Por qué? La alternativa de Estados Unidos es capturar a los barcos afuera, porque no se puede acercar a la costa, porque se expone a armas de las cuales tiene cientos de miles iraníes que cuestan $30.000 o $40.000, cuando los cohetes antimisiles, los Patriot o los THAAD, cuestan millones de dólares cada uno, ¿no? En lo que se llama una guerra asimétrica desde el punto de vista económico. Entonces, hay también una guerra de propaganda en todo esto, ¿no? Donde, bueno, Trump amenazó hacer desaparecer una civilización una noche, que hay una cuestión que tiene que ver con no es nuevo tampoco, que hay dos guerras, ¿no? Una la real y otra la que se libra a nivel de los medios, ¿no? Ok, bueno, si no hay alguna otra pregunta, terminamos por hoy. Le damos las gracias a excelente charla.